Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con Pascual Rubián y él es presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias Publicitarias. Pascual, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y un placer saludarte, Eduardo, y también a la audiencia. Como introducción, Pascual, comentanos un poquitito acerca de la asociación. Si la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad es un gremio ya con más de 56 años de trayectoria, aglutina a las principales agencias de publicidad en el mercado. Las agencias de publicidad dentro de lo que es el ecosistema de medios anunciantes es la que provee los servicios de creatividad, planificación estratégica en marcas, planificación en comunicación y todo lo que tenga que ver con servicios de planificación, compra, alocación y control de publicidad en medios de comunicación, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros pensamos y tenemos cierta evidencia de que si bien el mercado ofrece una amplia gama de empresas dedicadas a diversos aspectos del rubro, de que la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad representa las agencias que aproximadamente están manejando entre el 80 al 90% de la inversión publicitaria que se canaliza vía agencias de publicidad en el mercado paraguayo. ¿Y qué resultados están teniendo ahora, Pascual? Si nosotros tenemos dos estudios, Eduardo, un estudio que hacemos a mitad de año donde a través de una encuesta le preguntamos a los, dentro del universo de los asociados de la agencia, cuál es el nivel de su facturación con respecto al año anterior. Y como hace 3 años lo venimos haciendo, también lo hacemos siempre con respecto al año de pandemia para ver la recuperación que tenemos de ese momento difícil que pasó todo el mercado, ¿verdad? Y después tenemos un segundo estudio que lo presentamos siempre en diciembre, donde eh, a partir de un esfuerzo muy grande de los servicios de auditoría publicitaria como Cantar y Bope y otras, ¿verdad? A partir de recolección de datos de la facturación de los medios con los descuentos que se dan a los clientes, establecemos cuál es el tamaño del mercado. En este caso, lo que el estudio nos muestra es un incremento de la facturación de las agencias de publicidad con respecto al año 2022 y con respecto al año base del 2020, que fue cuando empezamos a hacer estos estudios para ver un poco la dinámica económica que tenemos dentro de lo que es la industria y con los asociados. Y esos datos reflejan cifras que indican que el 83% de las agencias de publicidad tuvieron un tipo de incremento en sus ventas comparativamente con el año 2022. O sea, 8 de cada 10 agencias de publicidad facturaron más que el año anterior, el 83%, y 17% facturaron menos o igual que el año anterior. Dentro de ese contexto, las expectativas que tenemos obviamente son expectativas positivas. Creemos que el informe de diciembre debería reflejar por el termómetro de las agencias de publicidad algún tipo de incremento de lo que es el mercado publicitario en general, o sea, lo que es la torta publicitaria. Pascual, ¿y recordás cuál fue el impacto COVID para el sector de las agencias En publicitarias? este momento no recuerdo exactamente los números, ¿verdad? Pero sí fue un impacto importante. O sea, lo que hay que entender es que la publicidad representa un engranaje fundamental dentro de lo que es el consumo, ¿verdad? O sea, ¿por qué, verdad? Porque la publicidad es la que provee información a través del ingenio, de la creatividad, de las diferentes ofertas que tienen las marcas y de las diferentes estrategias de mercadeo que desarrollan las marcas para llegar a sus consumidores. Entonces, es también un sector que es el primero que recibe los influjos de una recesión y el que primero reacciona a una recesión, porque básicamente para muchos clientes es un rubro que se puede disminuir o cortar antes que estar tocando salarios, etcétera, pero al mismo tiempo también es un sector que rápidamente mide lo que es un aumento de las expectativas con respecto a una mejora del consumo. Porque los clientes normalmente aplican un porcentual en su inversión publicitaria de lo que estiman va a ser sus ingresos o sus ventas. Entonces, ahí está como un termómetro muy importante y creo que estos datos afloran un nivel de expectativa que puede haber con respecto a la economía de la población en el país en este momento.
Pascual, esta tendencia de recuperación, entiendo, desde 2020 en adelante, comprendo o asumo de que los datos del 2020 fueron los primeros que tuvieron dentro de Sí. este proceso estadístico y no hay una forma de comparar directamente con el periodo prepandemia. Pero este periodo de recuperación que están teniendo a nivel de agencias publicitarias, ¿es básicamente la expectativa que ustedes estaban teniendo? Bueno, sí podemos comparar porque el informe de diciembre sí lo venimos haciendo ya hace más de aproximadamente Ok. 8 años. Y nosotros al año pasado aún no llegábamos a los niveles del 2019. O sea, en el 2022 nosotros estábamos 10% por debajo del tamaño del mercado del 2019. O sea, nosotros creemos que si estas proyecciones reflejan un aumento potencial del mercado, nosotros en diciembre podríamos estar en condiciones de decir exactamente si la industria publicitaria se ha recuperado o no totalmente de los años de pandemia. Ujú. Y todo este proceso, Pascual, ¿cómo proyectan que va a continuar? Ya decías una expectativa positiva para el cierre del año. ¿Te parece que en años siguientes, teniendo en cuenta la dinámica de la economía actual y las perspectivas positivas que se tienen en materia macroeconómica, se podría ir transmitiendo mejores resultados también para las agencias? Sí, nosotros creemos que sí, pero por ejemplo, no es suficiente para nosotros simplemente una buena economía en términos de sus valores macro. Desde luego que todo aumento del Producto Interno Bruto significa un aumento también en el nivel de actividad de la economía y eso se debería de reflejar. Pero hay cuestiones que sí impactan en términos microeconómicos. El contrabando, por ejemplo, ¿verdad? O sea, muchos clientes nuestros no quieren hacer publicidad con el contrabando porque están haciendo publicidad para que sus productos o las marcas que ellos representan o distribuyen, ¿verdad? Sean vendidos lo que vienen de contrabando, no sus productos, ¿verdad? Porque eso el consumidor no lo puede definir o porque de repente clientes como las industrias nacionales sufren los embates de un ambiente de competencia donde las reglas no son iguales para todos y donde los productos de contrabando corren con ventaja. Entonces, para nosotros no solamente es importante que estemos bien en términos macroeconómicos, sino que la variable que muchas veces en el marketing usamos, que es el valor del dinero en el bolsillo, sea muy importante para los consumidores y que estas externalidades, así como el contrabando que impactan en la economía y sobre todo podrán generar en términos de bajos precios, no de salubridad, no de calidad, no de aseguramiento de toda la cadena logística, podrán generar algún tipo de beneficio para los consumidores, en el fondo están generando un perjuicio enorme para el resto de la economía en el Paraguay, que después vuelve a impactar en la gente, pero eso la gente muchas veces ya no lo siente, ¿verdad? Pero estos factores también influyen dentro de la publicidad. Como nosotros decimos, Eduardo, el contrabando no anuncia, ¿verdad? Entonces, eso impacta negativamente en la industria. Pese a esas limitaciones, Pascual, la industria creativa y puntualmente las agencias publicitarias tienen también su amplio impacto en cuanto a lo que es la materia económica, la dinámica económica y también la generación de puestos de trabajo. Asimismo, o sea, está comprobado y hoy todo el mundo reconoce el aporte de la economía naranja. La agencia de publicidad no solamente que tiene una demanda de empleo de calidad con remuneraciones que están muy por encima del nivel de la remuneración básica de un salario mínimo, por ejemplo, sino que también es como un gran articulador de diversos talentos creativos. Porque a la hora del desarrollo de una idea publicitaria convergen fotógrafos, convergen ilustradores, convergen productoras, directores de cine, sonidistas, músicos. O sea, hay una serie de actores, ¿verdad? Hay una serie de gente que trabaja en el mundo de la economía naranja que se ve impactado por el desarrollo de la publicidad. Y muchas veces incluso el desarrollo de la publicidad tiene su impacto en cuestiones como la gastronomía o a través del sponsoreamiento también. ¿Por qué? Porque las marcas buscan estar presentes en los puntos de venta que tienen que ver con la actividad o muchas veces incluso en las cuestiones que son deportivas, ¿verdad? El sponsoreamiento deportivo es gran parte, es una parte importante de lo que es el rubro de la inversión publicitaria. Entonces, yo creo que a lo largo de todo lo que sea el ámbito del consumo, la publicidad es un engranaje fundamental. Y ahí es donde también el estudio revela datos muy, muy interesantes, Eduardo, que yo me permito decir.
le preguntamos a las agencias de publicidad cuál es la forma de relacionarse con los clientes y 7 de cada 10 clientes de las agencias de publicidad tienen contratos de largo plazo. Quiere decir de que solamente 3 de cada 10 o el 30% son clientes ocasionales. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretamos ese dato? Sumado a otros datos de cómo un cliente elige su agencia de publicidad, a nosotros nos permite concluir de que las relaciones de una agencia de publicidad con sus clientes es una relación estratégica, es una relación de socios, de aliados estratégicos, no simplemente de un proveedor que tiene una expectativa de largo plazo como para ir trabajando un periodo de tiempo en el cual se pueden ir viendo los resultados. Y esto es una fortaleza del sector. Estamos dentro de lo que algunos llaman el business to business o el negocio a negocio. Nuestros clientes no son los consumidores directos, son las empresas y somos justamente sus aliados para llegar con eficiencia a sus potenciales consumidores o a sus consumidores. Pascual, en materia comparativa, Paraguay es un mercado muy pequeño, no vamos a competir en términos de montos, por ejemplo, con Brasil, Argentina u otros mercados que son mucho más grandes. Pero es un mercado competitivo el paraguayo, se tiene calidad en cuanto a lo que es la agencia publicitaria con relación a la región. Definitivamente, es un mercado en calidad creativa sumamente competitivo. Hay mucho talento en Paraguay. Paraguay tiene una característica, siempre fue un mercado muy abierto. O sea, siempre nosotros como publicistas paraguayos hemos competido con comerciales que vienen en la jerga, nosotros le llamamos enlatados, de cualquier lugar del mundo. Muchas veces, incluso en determinada categoría, ni se toman el atrevimiento de traducir sus comerciales de televisión o la propia gráfica que se puede ver en un cartel en la vía pública. Y también nosotros siempre hemos competido con agencias de afuera, ¿verdad? Entonces, siempre hubo como una suerte de tendencia que si tengo una campaña grande, traigo al talento de afuera con la convicción de que el talento de afuera lo puede hacer mejor. Sin embargo, nosotros hemos visto ejemplos de campañas donde las agencias paraguayas, por manejar un poco eso que nosotros llamamos el modo de ser paraguayo, tenemos mucha mejor capacidad de llegar en aquellas cuestiones que tienen un mayor impacto. Entonces, desde ese punto de vista para nosotros es importante el talento que tiene y la capacidad que existe en las agencias paraguayas. Sí hay un punto de vista en el cual nosotros como agencia queremos trabajar, ¿verdad? Si comparamos, por ejemplo, con Uruguay, nosotros tenemos, a partir del estudio que presentamos en diciembre, una media de 2.800 y algo de clientes en el año en el Paraguay. Nosotros creemos que esa es una media baja. O sea, nosotros pensamos que aquí todavía muchos empresarios, sobre todo aquellas pymes o muchos empresarios que están en el comercio, no han descubierto a la publicidad como un aliado importante para sus ventas. Y en la medida en que trabajemos más la cantidad de gente o de emprendimientos que puedan anunciar, vamos a hacer un ambiente un poco más competitivo y eso puede desarrollar más el mercado. Y lo otro que también solemos conversar mucho nosotros es que la media de gasto de nuestros clientes como porcentaje de sus ventas normalmente está un poco por debajo de lo que existen en otros mercados. Entonces, yo suelo decir de que nosotros en el Paraguay muchas veces tenemos una vocación de ser productores o de ser industriales, pero tenemos poca vocación y poco desarrollo todavía de estrategias de mercadeo más agresivas que permitan un mayor desarrollo de la industria publicitaria y que eso también permita un mayor desarrollo de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque los directos beneficiarios de la publicidad son los medios de comunicación, ¿verdad? O sea, para que la ciudadanía sepa, un programa como este, si no hubiera un aviso como el que estuvo al inicio, probablemente no existiría, ¿verdad? Y en cada segmento de la economía, una mayor competencia siempre nos asegura que puede haber una mayor inversión publicitaria porque significa un mayor esfuerzo y un esfuerzo más riguroso por tomar la cuota de mercado que cada empresa quiere tener. Pascual, a nivel de asociación ya estuviste mencionando en parte en respuestas anteriores, pero ¿tienen algún desafío específico de enfrentar alguna cuestión puntual que ustedes digan que hay que solucionar? Hablaste, por ejemplo, del contrabando, hablaste de la media de los clientes para ir también aumentando eso. ¿Qué cuestiones específicas te parece que hay que ir enfrentando? Bueno, para nosotros hay dos cuestiones. Obviamente, lo mencioné, el aumento del mercado, ¿verdad? El aumento de la torta, el aumento del tamaño. Si aumenta el tamaño del mercado, a todos nos va a ir mejor.
Eso depende mucho de la economía, ¿verdad? Nosotros somos un engranaje para ello que nos impacta positivamente, pero también cuando actuamos podemos impactar positivamente y contribuir con el tema económico. Pero algunas cosas sí me gustarían señalar. Yo creo que hace falta un esfuerzo, una mayor revalorización de la agencia de publicidad, tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado es como que hoy, por desconocimiento y porque muchas veces no se ven métricas, se generan determinados mitos como si fuera que esa es la solución para los temas de mercadeo. Entonces, es como que con un solo canal nosotros vamos a resolver todos nuestros problemas de mercadeo, ¿verdad? Entonces, no se tiene en cuenta el itinerario del consumidor, no, ahora todo digital, no, ahora todo con influencers, no, ahora todo de esta manera. Y el itinerario del consumidor es mucho más complejo, ¿verdad? El consumidor a lo largo de su vida y a lo largo de su día está expuesto a numerosas situaciones en las cuales no necesariamente va a recibir la comunicación por un canal específico, sino que es la combinatoria de muchas cosas la que aseguran que se le llegue específicamente. Y el otro tema que para mí es muy importante es el sector público. El sector público en el Paraguay tiene un gasto, un peso promedio en la inversión publicitaria por debajo en la región. Y por otro lado, los procesos licitatorios están permitiendo que cualquier empresa que no sea una agencia de publicidad compita en los mismos. O sea, nosotros solemos decir, para hacer una analogía, si se licitara un puente, no se le está llamando a la empresa constructora que va a hacer el puente, sino que se le llama al que provee la varilla, al que provee el cemento, al que provee la arena, etcétera. ¿Verdad? En publicidad está pasando eso. Las licitaciones de servicios publicitarios que está haciendo el sector público no tiene un pliego específico para agencia de publicidad, lo tiene para servicios, y eso permite que cualquiera que no sea una agencia de publicidad pudiera participar en esos procesos licitatorios. Esa es una de las cuestiones centrales que hemos querido trabajar en los últimos años, todavía no lo hemos logrado y que es materia pendiente para el siguiente. Y el tercero para nosotros siempre es muy importante, y aquí es donde tenemos que señalar algunas cuestiones, Eduardo, que se hablan en general pero que nunca se ve en lo específico, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos mejorar la capacidad del talento paraguayo y los niveles de educación en el Paraguay tienen que mejorar sustancialmente, porque el insumo fundamental de una agencia de publicidad es su gente, y su gente no es simplemente las personas de carne y hueso, sino también es todo lo que la persona lleva en su mente, en su capacidad intelectual, porque es eso lo que ofrece a una empresa para trabajar con un cliente. Y aquí tenemos últimamente, como las agencias hemos sido tradicionalmente en años pasados el lugar donde grandes escritores, donde grandes diseñadores han estado, y hoy vemos cuestiones básicas que la educación no está resolviendo, que afectan, digamos, el buen desempeño de ese trabajo que se tiene que hacer con la mente, ¿verdad? Entonces, también por ahí la capacitación es un tema en el cual estamos trabajando en diferentes áreas, dada la complejidad de la situación que una agencia de publicidad tiene que resolver. Pascual, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. El aporte de las agencias publicitarias para la economía es sumamente importante, y en este programa analizamos las diferentes aristas justamente de la economía paraguaya. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Al contrario, gracias, Eduardo. Y para mí, estar en un canal que apuesta a la producción también es estar en un canal que reconoce al servicio y al servicio creativo como una parte y un engranaje central de lo que es la actividad económica. Muchísimas gracias. A ustedes. Estuvimos conversando con Pascual Rubiani, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad.